Bienvenidos al curso de Dinámica de Sistemas. En la sección de hoy vamos a abordar el tema de la cadena de abastecimiento. Por eso la llamamos cadena de abastecimiento 1, pero va a ser otra aplicación de la función mínimo. Aquí vamos a ver los aspectos iniciales de la cadena de abastecimiento y cómo se puede explicar y cómo se puede modelar. Bien, ustedes van a escuchar el tema de cadenas de abastecimiento durante toda su carrera. Se conocen como cadenas de abastecimiento o supply chains. La definición que yo encontré es la siguiente: una cadena de abastecimiento es un conjunto de estructuras y procesos que una o varias organizaciones usan para llevar un producto a un consumidor. Entonces, imaginémonos precisamente una cadena. Y la cadena lo que está haciendo es que está uniendo como dos extremos. ¿Qué son los extremos? Entonces tenemos unas materias primas que son transportadas por barco, después por tren de una manera intermodal, posteriormente van a un proceso de transformación, después de distribución, de venta y finalmente se le entrega al consumidor final. Entonces la cadena de abastecimiento es lo que permite que haya esa transformación y que haya ese viaje desde un sitio, desde un tipo de material hasta el consumidor final. Las cadenas de abastecimiento pueden ser más complejas. Digamos, en la diapositiva anterior yo les mostré algo muy simple, pero realmente mientras más particularidades tenga un producto, más complejo va a ser. Miren, por ejemplo, un computador, ¿cierto? Un computador viene desde el plástico que sale del petróleo, ¿cierto? Para hacer el teclado, hasta cualquier cantidad de otras cosas que utilice el computador por dentro. O sea, cada pieza que tiene un computador, eso viene de un proveedor diferente y hay alguien que ensambla todo eso, ¿sí? Y una vez que ya tenemos el producto, hay toda una cadena hacia adelante para tratar de llevárselo al consumidor final. Entonces, si ustedes ven, la cadena de abastecimiento idealmente debería trabajar como un sistema de relojería para que las cosas no se atrasen, para que no se queden, por ejemplo, los productos o las materias primas estancadas en un nivel. En toda su carrera ustedes van a estudiar mucho esto de la gestión de la cadena de abastecimiento. Usualmente lo que estudiamos es más cómo al interior de una empresa podemos hacer las cosas más rápida para no quedarnos, pero si ustedes miran toda la cadena de abastecimiento, ahí es necesario tener una visión sistémica y utilizar metodologías como dinámica de sistemas para tratar de que la cadena de abastecimiento funcione de manera idónea. Miren, por ejemplo, el caso de la cerveza, ¿cierto? Si nosotros tenemos una caja de cerveza, es un producto que es relativamente sencillo, pero van a ver ese producto sencillo todo lo que implica. Vamos a necesitar el líquido de la cerveza, vamos a necesitar las botellas que se hacen en otra empresa totalmente diferente a donde se hace el líquido. Las tapas algunas veces se hacen en la misma empresa donde se hace el líquido, pero se hace en empresas diferentes de donde se hacen las botellas. Las etiquetas se hacen en otra empresa y las cajas se hacen usualmente en otra empresa. O sea, miren que para poder sacar una caja con 4 cervezas necesitamos 5 cadenas de abastecimiento hacia atrás, o por lo menos 5 ramas de la cadena de abastecimiento hacia atrás. Ahí está el proveedor de la cerveza, las botellas, las tapas, las etiquetas y las cajas. Pero lo más interesante es que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos la demanda, ¿cierto? Una caja de cerveza implica 750 mililitros por 4, eso sería el total de lo que utilizaríamos por líquido, 4 botellas, 4 tapas, 4 etiquetas y una caja. Pero si nosotros movemos la demanda ligeramente, por ejemplo, si subimos a 10 cajas, ¿cierto? De una caja a 10 cajas, que eso pasa perfectamente en lo que usted puede vender de un jueves a un viernes. Entonces mire lo que va a pasar acá, ¿cierto? De los 750 mililitros multiplicados por 4 se multiplica por 10 y entonces crece muchísimo más esa cantidad. Las botellas pasan de 4 a 40, las tapas de 4 a 40, las etiquetas de 4 a 40 y las cajas de 1 a 10. Entonces por eso es que se estudia mucho las cadenas de abastecimiento, porque esa variación en la demanda puede generar algo que se conoce como el efecto látigo. Y es decir, que una pequeña perturbación al principio de la cadena nos puede hacer una amplificación hacia el final
de la cadena. Entonces, las cadenas de abastecimiento tienen que luchar con eso para que no se descontrolen y empiecen a generar, digamos, inventarios más grandes que los deseados. Veamos, por ejemplo, algo que sea mucho más sencillo, ¿cierto? Las bolsas de leche cuestan, constan de dos productos, ¿cierto? Pues el líquido de la leche como tal y las bolsas de leche. Del líquido, de ahí para atrás hay toda una cadena de abastecimiento y lo mismo de las bolsas, de ahí para atrás eso va hasta el petróleo mismo, pero nosotros vamos a partir desde acá. ¿Cómo se puede modelar esto en dinámica de sistemas? Pues lo vamos a ver. Entonces, digamos, el inventario de unidades de lo que ya tenemos consolidado es, es las unidades donde tenemos que las unidades aumentan por la producción y disminuyen por la venta. Tenemos un inventario de leche en mililitros donde él es llenado por el abastecimiento y gastado por el consumo, lo mismo que las bolsas, es alimentado por el abastecimiento y gastado por el consumo. Veamos entonces cómo se puede hacer eso. Entonces, primero consideremos el inventario, ¿cierto? Entonces, el inventario de unidades va a ser de 30. El inventario de leche va a ser de 110 mililitros, 110 mil mililitros. El inventario de bolsas de 150 bolsas. Ahora vamos a calcular la demanda y en este caso la demanda no va a ser fija como lo hemos hecho en otros ejercicios, sino que va a ser variable. Este va a ser nuestro primer caso de demanda variable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a utilizar la función normal que está en el PowerSim y vamos a poner 10,1 y lo multiplicamos por 1 sobre día, ¿cierto? Con eso le estamos dando las unidades sobre día que debe tener para que el flujo lo acepte. Pero, ¿qué son ese 10 y ese 1? Ese 10 corresponde a que es una normal con media 10 y desviación estándar 1. Entonces, esos son los datos que nos va a generar de manera aleatoria. Bien, ahora vamos a conectar venta y la ecuación de venta va a ser una ecuación que nosotros ya conocemos, que es la función mínimo, donde tenemos el inventario y la demanda y al inventario lo tenemos que multiplicar por 1 sobre día para que el inventario quede en unidades sobre día y la demanda en unidades sobre día y entonces la función mínimo nos permita hacer el cálculo del mínimo. Esta función, como ustedes ya saben, la utilizamos es para evitar que el inventario de unidades me quede negativo y la demanda salga más de lo que tenga. Bueno, ahora vamos a calcular el inventario deseado. El inventario deseado lo calculamos como primero definimos unos días de inventario, que eso es una constante, y lo que hacemos es multiplicar la demanda. Entonces, el inventario deseado es como el número de veces que yo quiero tener una reserva para atender la demanda, ¿cierto? Entonces, en este caso, al multiplicar por 5, quiero decir que tengo el equivalente a 5 días de demanda, ¿cierto? ¿De qué depende que yo tenga un número muy grande o muy pequeño? Depende de la variabilidad de la demanda. Si mi demanda es muy variable, yo debo tener un inventario muy grande para poder satisfacer. Pero si mi demanda es muy constante y no cambia, pues yo podría tener unos días de inventario muy pequeños. Entonces, en este caso, yo de manera arbitraria escogí 5 días de inventario. Lo importante es conocer el concepto, ¿cierto? El día de inventario lo que te está diciendo es cuántos días de reserva estás teniendo para no quedar en saldo en rojo. Bueno, una vez que nosotros tenemos el inventario deseado, ahora podemos calcular la producción deseada. Y esto es una función que nosotros pues la utilizamos en dinámica de sistemas y se define así. Es la demanda más el ajuste del inventario. Si el inventario deseado es igual al inventario de unidades, eso nos da 0 y solamente la empresa produce la demanda. Pero si por el contrario el inventario deseado está por encima de lo que tengo, entonces él va a producir la demanda y va a producir esa diferencia entre el inventario deseado y las unidades. Y con eso él va a alcanzar al inventario deseado. También si el inventario deseado está por debajo de las unidades, entonces él va a
reducirle a la producción. Entonces, con esa ecuación nosotros lo que logramos es balancear el inventario, ¿cierto? Hacer que el inventario me quede igual al inventario deseado. Entonces, con esto ya tenemos la producción deseada. Bueno, ya que sabemos qué vamos a producir, entonces hay que empezar a hacer los pedidos, ¿cierto? Yo ya sé qué voy a producir, hago el pedido. Y para eso necesito el requerimiento de cada unidad. Entonces yo sé que, por ejemplo, si ustedes van y miran la bolsa colanta en su casa, tiene 1100 mililitros por unidad. Entonces eso es lo que significa. ¿Cómo calculamos el pedido de leche? Es la producción deseada, ¿cierto? Las unidades que yo quiero producir multiplicado el requerimiento de leche. De manera semejante, calculamos las bolsas. Pero aquí pues las bolsas, ¿cierto? Por cada unidad hay una bolsa y entonces calculamos el requerimiento de bolsas, ¿cierto? Es la producción deseada por el requerimiento de bolsas y eso nos da pues la cantidad, el pedido de bolsas que vamos a tener. Entonces, una vez que tenemos esos pedidos, lo conectamos al abastecimiento de leche, el de arriba, y lo definimos. El abastecimiento de leche es igual al pedido de leche y en el de abajo, el pedido de bolsas, lo conectamos a abastecimiento de bolsas y eso hace que el abastecimiento de bolsas sea igual al pedido. Más adelante eso se va a complicar porque cuando nosotros pedimos algo usualmente no llega el mismo día o al día después, sino que llega varios días después. Entonces eso va a generar retardos. Pero por ahora hagámoslo de esta forma. Bueno, ahora que tenemos la producción deseada, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la producción. Y la producción, esa se llama producción posible. ¿Por qué producción posible? Porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo puedo. ¿Y por qué es posible? Porque es posible que yo no tenga el inventario de leche suficiente, los mililitros, para cumplir la producción deseada. O que tenga las bolsas suficientes para tener esa producción deseada. Entonces, por eso nosotros llamamos producción posible. Esa producción posible depende de los dos inventarios, el de leche y el de bolsas, y depende de los requerimientos de leche y de bolsas que nosotros ya habíamos definido. Miren que ese requerimiento de leche de leche y de bolsas que tengo conectado ahí son los mismos que yo tengo conectados arriba y abajo, ¿cierto? O sea, son variables que yo ya definí. Vamos a explicar con más detalle cómo se calcula esa producción posible, porque aquí es donde está otra de las aplicaciones de la función mínimo. Muy bien, entonces aquí estamos haciendo un zoom a la diapositiva anterior. Aquí solamente me estoy enfocando en la producción posible y estamos mostrando como lo que está conectado a la producción posible sin el ruido de todo el modelo. Entonces tengo conectada la leche, las bolsas y la producción deseada, el requerimiento de leche y el requerimiento de bolsas. Las unidades que tiene cada una de estas están definidas ahí y para calcular la producción posible yo necesito la función mínimo. Esa función mínimo tiene tantos términos como inventarios tenga. Si estuviera haciendo el ejercicio de la cerveza, tendría que conectar el inventario de tapas, de botellas, de líquido, de etiquetas y de cajas, lo cual sería muy complicado. Por eso escogí este modelo de la leche, donde solamente tengo tres cosas a conectar. Entonces, ¿cómo opera esta función? En esta función yo calculo en cada término lo que podría producir en unidades de cada inventario. Por ejemplo, en el inventario de leche, dividiéndolo por el requerimiento de leche, yo puedo calcular cuántas unidades podría producir, ¿cierto? A eso le multiplico por 1 sobre día, simplemente para que me quede en 1 sobre día. Lo mismo sucede con las bolsas. Yo divido el inventario de bolsas sobre el requerimiento de bolsas y con eso yo calculo las unidades que yo podría producir dado ese inventario de bolsas que tengo. Y adicionalmente tengo las unidades sobre día. Entonces miren que unidades sobre día de la producción deseada es el factor común. O sea, yo ya tengo, con esas conversiones que hice, yo ya tengo tres entidades con unidades sobre día. Entonces yo ya tengo un elemento común y con eso yo puedo calcular el mínimo. Miremoslo acá.
Entonces miren, por ejemplo, la ecuación que teníamos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo arriba? Entonces, arriba tenemos la leche es 1100, 110.000, dividido 1100, eso nos da 100. O sea, con lo que yo tengo en leche, yo puedo producir 100 unidades. ¿Listo? Lo mismo con las bolsas. Con lo que yo tengo en ese inventario de bolsas y dado ese requerimiento de bolsas, yo puedo producir 150 bolsas. Pero la producción deseada es 15. En ese sentido, lo que yo quiero, la producción posible es 15. O sea, este es un caso en el que la producción deseada es igual a la producción posible. Pero a veces podría darse de que yo no tenga tanta leche o que yo no tenga tantas bolsas. Si yo, por ejemplo, tengo 14 bolsas, lo que podemos producir son 14 unidades. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea de esa función. Ahora volvamos al modelo. Entonces esto ya se va viendo pues un poco más complicado y por eso lo fui desarrollando por partes. Y ahora que ya tenemos esa producción posible, nosotros, o sea, ya sabemos lo que podemos producir, ahora lo tenemos que descontar, ¿cierto? Es decir, esa producción posible va al, al flujo de producción y va prácticamente, pues, o sea, va de manera igual, ¿cierto? La producción es igual a la producción posible. Es exactamente eso. Entonces, una vez que ya tenemos esa producción, ahora lo que necesitamos, o sea, ya que vamos a descontarlo del inventario, porque nosotros utilizamos la información para calcular la producción posible, pero nosotros tenemos también que descontar, o sea, eso que utilizamos lo tenemos que sacar del inventario. Entonces, esa producción posible se va a conectar al consumo, ¿cierto? Al consumo de leche y se va a hacer esta ecuación, ¿cierto? La producción posible por el requerimiento de leche y eso lo que está haciendo es diciendo de lo que usted produjo en unidades le voy a sacar el equivalente en mililitros de leche. Eso es lo que está haciendo esa ecuación que está ahí. De manera semejante se hace con las bolsas. Usted tiene el consumo de bolsas y lo que está diciendo es, mire, de eso que produjo, estamos sacando el equivalente en número de bolsas del inventario. Con eso, usted está eh, mostrando las dos cosas, ¿cierto? Está sacándole al inventario. Muy bien, entonces, si en la demanda nosotros utilizamos una función normal, ¿cierto? 10, 1 y le ponemos 0.1, le agregamos ese tercer término a la función de la demanda. Si ustedes siguieron todo lo que yo hice y lo hicieron en PowerSim y además cambian y modifican esta función normal y le ponen ese punto 1, les debe dar un resultado como este. Yo simulé simplemente un mes. ¿Qué significa ese 0.1? Ese 0.1 es un valor semilla y ese valor semilla tiene como propósito de que los valores aleatorios nos den a todos iguales. Si, por ejemplo, yo no tuviera ese punto 1 y ustedes no tuvieran ese punto 1 y pusiéramos a hacer la simulación, a todos nos darían simulaciones diferentes, pues porque es un valor aleatorio que se está generando. Como le ponemos punto 1, eso es una semilla y a todos nos va a dar la misma gráfica. Entonces, si ustedes hicieron lo que yo hice y lo hicieron de manera correcta, les debe salir una gráfica como esta. Entonces, en esa gráfica estamos mostrando el inventario en unidades en rojo, el inventario deseado en verde y ustedes lo que ven es que el inventario deseado, eh, a ver, no sabemos quién está persiguiendo a quién. Pareciera que el rojo está persiguiendo al verde. Abajo tenemos la demanda está en rojo y tenemos la producción posible y la producción deseada. Y en este caso, la producción posible y la deseada siempre es la misma, ¿cierto? Que es un caso ideal, que uno siempre produzca lo que está, lo que quiere. Sin embargo, vemos que hay como una oscilación en la producción. Eso se va a corregir más adelante, no digamos en este modelo, sino con otros ajustes que tenemos que aprender a hacer,
porque la idea es que si tu demanda no te está bailando tanto, pues tú no tienes tampoco que bailar tanto, ¿cierto? Si la demanda es más o menos constante, tú no deberías oscilar de esa forma. Miren, por ejemplo, que el inventario de leche y el inventario de bolsas no son tocados, aparecen, digamos, constantes durante toda la simulación. Muy bien, con esto hicimos la introducción a las cadenas de abastecimiento, así es que funcionan, y básicamente lo que queríamos era mostrar otra aplicación de la función mínimo que es tan útil en el modelamiento de las cadenas de abastecimiento. Muchísimas gracias.